Listo. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, vamos a hacer referencia a seguir hablando. Bueno, aparte de lo que son los adverbios, tenemos lo que son las locuciones adverbiales. Estas locuciones sí ocupan la misma función o el mismo papel que hacen los adverbios dentro de las oraciones, ¿sí? Simplemente que en este caso, pues son frases al unirse una o dos palabras o más palabras en una sola frase, cambia ese significado que tiene la palabra inicial. Entonces, a eso nos hace referencia a estas locuciones. Simplemente son frases compuestas que tienen un significado propio, pero siguen cumpliendo la misma función de los adverbios, ¿sí? Dentro de las oraciones. Entonces, vamos a ir trabajando un poquito en nuestro libro a lo que hace referencia y viendo un poquito de algunos de los ejemplos. Entonces, partimos desde el título, ¿no? Locuciones adverbiales. Usted los resalta, por favor, ¿no? Locuciones adverbiales. Resaltamos en el libro, por favor, ¿sí? Y vamos a ver a qué nos hace referencia estas locuciones adverbiales. Para eso le vamos a pedir a Steven que nos ayude leyendo. Página 164 de su libro, ¿no? Listo, leemos Locuciones el concepto. adverbiales. Ya, lea Steven. Locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son expresiones que funcionan como adverbios, es decir, modifican el significado. Profe, que no tengo abierta la página. Ya, ahí modifican. Espérate. Modifican y añaden significación al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Ejemplo. Hasta ahí nomás. Gracias, Steven. Busque, por favor, la página de su libro para que pueda trabajar, ¿ya? Primero, ¿qué nos dice, no? Que son estas locuciones adverbiales, son expresiones, mire, que funcionan como adverbios, cumplen la misma función en la oración que los adverbios, ¿sí? Simplemente dice, es decir, modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Tienen esa misma función, ¿sí? Pero simplemente lo que yo les decía, son expresiones, tienen en este caso su propio significado, ¿sí? Estas frases tienen su propio significado, pero sin embargo no dejan de ser adverbios, ¿sí? Entonces, usted me va a resaltar, por favor, esta partecita que dice, ¿no? Las locuciones adverbiales son expresiones que funcionan como adverbios, ¿sí? Nosotros ya conocemos el concepto, ¿no es cierto?, de los adverbios que modifican verbo, adjetivo o a otro adverbio. Entonces, ahí no lo cambiamos de esa parte, ¿no? Listo. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué hace referencia estas locuciones? Por ejemplo, yo digo, por siempre, ¿no es cierto? Yo utilizo esta locución en oración por siempre, poco a poco, a destiempo, de repente, sin más ni más, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, mire, si hacemos referencia a la primera locución por siempre, entonces estoy haciendo referencia a que esto significa que va a ser para toda la vida, ¿no es cierto? Que va a ser durativa, que va a durar toda la vida el momento que yo utilice esta locución o esta frase de por siempre. Poco a poco, de pronto que lo voy a hacer despacio, ¿no es cierto? Con calma, voy realizando poco a poco, yo utilizo esta frase, ¿no? A destiempo, cuando usted no lo termina de hacer en el tiempo que corresponde, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, ahí tiene un poco ese significado, ¿no es cierto? Si hablamos solamente tiempo, tiene un significado, pero al momento que yo digo a destiempo, ya le cambio ese significado, ¿no? Estoy diciendo que no voy a terminar a tiempo, ¿sí? De repente, que de repente lo voy a realizar o lo voy a hacer o de repente voy a ir a algún lugar, dependiendo la oración. Sin más ni más, ¿no es cierto? Que lo hago lo justo, que queda ahí. En un abrir y cerrar de ojos que de pronto pasó rapidísimo, que ni cuenta nos dimos lo que se realizó, se hizo, entonces a eso hace referencia, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, estas locuciones simplemente son frases, ¿sí? Frases que tienen su propio significado, pero hacen parte de los adverbios dentro de las oraciones, ¿sí?
Entonces vamos a ver acá. Dice, descubre las locuciones adverbiales utilizadas en las oraciones y deduce su significado, dice. Subráyalas y escribe su acepción. En este caso, ¿a qué se hace referencia? Vamos a ver, aquí tenemos una primera oración. Ayúdame leyendo, Hugo, este ejemplo. ¿Qué nos dice aquí en ejemplo acá? Trabajamos a regañadientes, pero completamos la tarea. Ya, mire lo que nos dice aquí. En este caso, trabajamos a regañadientes, pero completamos la tarea. ¿Cuál es aquí la locución adverbial? A regañadientes. Correcto, ¿no es cierto? A regañadientes, esta es la expresión de la locución. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice? Trabajamos a disgusto. Exacto, que trabajó, que lo hizo, pero lo hizo como que a disgusto, como que enojado, como que bravo, como que de pronto no lo quería hacer, pero porque le obligaron, usted tuvo que realizar, ¿no es cierto? Entonces, eso significa a regañadientes, como que enojado, como que a disgustos, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, ¿sí? Pídele a tu papá. Listo. Vamos ahora sí a ir entendiendo un poquito, ¿sí? Cada una de las frases que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo A. Lea, por favor, Pablo, ¿qué nos dice el A? Abrió la puerta de par en par. Ya, abrió la puerta de par en par. ¿Cuál será aquí la locución adverbial? De par en par. De par en par. De par en par, ¿no es cierto? ¿Qué querrá decir? ¿Qué significado tendrá de par en par? A lo mejor lo hizo lento. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Dice, abrió la puerta de par en par, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Esta frase nos quiere indicar que dejó de pronto la puerta totalmente abierta, ¿no es cierto? Por eso decimos dejas, muchas veces utilizamos esto, dices dejas abierta la puerta de par en par, ¿sí? Entonces hacemos referencia a que dejó la puerta abierta, ¿no es cierto? Totalmente abierta, ¿sí? Entonces vamos a poner totalmente abierta. ¿Sí? ¿Qué dejó totalmente abierta? Pues la puerta, ¿no? A eso hace referencia esta locución de par en par, ¿sí? Totalmente abierta, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Vamos trabajando ahí. Ayúdeme, su lady, ¿qué nos dice el ejemplo B? Te lo digo de verdad. ¿Cuál es la locución aquí? ¿Verdad? De verdad, ¿no? En este caso la locución sería de verdad, porque dice, te lo digo de verdad. ¿Qué significado tendrá este? Si hacemos referencia a lo que le dice, te lo digo de verdad. Que está siendo sincero. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Sabemos que habla de verdad, estamos imaginando que es una persona sincera, que lo dice sinceramente, ¿no? Entonces vamos a ir escribiendo el significado, ¿verdad? Que estamos poniendo los significados de algunas locuciones que vamos encontrando. En este caso vamos a poner sincero, ¿no? Que lo dijo la verdad, sincero, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Que es sincero, que es una persona que no miente, ¿no es cierto? A eso hace referencia, ¿sí? Entonces vaya poniendo ahí qué entendemos, qué significado entendemos de cada una de estas locuciones, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente. Ayúdeme, Adrián Cantuña, lea el ejemplo C. ¿Qué nos dice? Ana lo persiguió a sol y sombra, pero él no la tomó en cuenta. Listo. ¿Cuál sería aquí la locución adverbial? ¿No la tomó en cuenta? No. ¿Cuál sería? El resto de chicos, ¿qué creen? ¿Cuál sería A la sol y locución? sombra. A sol y sombra, correcto. Esta es la locución, ¿sí? Porque recuerde que son frases
que en este caso dice que le persiguió. En este caso está, ¿no es cierto?, modificando al verbo, ¿sí? Y habla de sol y sombra, ¿no? ¿Y qué querrá decir le persiguió a sol y sombra? Pero dice no le tomó en cuenta. ¿Qué querrá decir? ¿Qué Que significado? lo persiguió hacia todos lados. Ya, ¿no es cierto? Que lo persiguió de todas las formas posibles, a todo lado. Sin embargo, no le tomó en cuenta. En este caso, hizo hasta lo imposible, ¿no es cierto?, para conseguirle que le tome en cuenta, pero no lo logró. Entonces podemos poner aquí nosotros, ¿no es cierto?, en este caso, ¿sí?, que hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible. ¿Ya? Hizo todo lo posible, pero no lo logró, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿sí? No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna inquietud de cómo son estas locuciones adverbiales. Pregunte, por favor, chicos. Si tienen alguna inquietud, vaya preguntando, ¿sí? ¿Sí? Porque si no, yo entiendo que está claro a lo que hace referencia. Si usted se da cuenta, son solamente frases, ¿no? Frases que tienen su propio significado, nada más, ¿sí? Que hacen referencia a su propio significado. Listo, vamos a ver la siguiente, la de ayúdeme, Abigail, ¿qué nos dice? ¿Me escucha? Sí. Corrió como alma que lleva el diablo. ¿Cuál es la locución? Alma que lleva el diablo. Alma que lleve el diablo. ¿Qué querrá decir esta frase, chicos? Alma que lleva el diablo. Corrió rápidamente. No te escuché, repite. Corrió rápidamente. Ya, ¿no es cierto? Que lo hizo rapidísimo porque dice, corrió como alma que llegue el diablo, ¿no es cierto? Que fue rápido, rapidísimo que lo hizo, ¿no es cierto? En este caso dice corrió, entonces hace referencia a eso, ¿no? Escriba por favor ahí usted, ¿sí? Que de pronto corrió rápido, ¿no? Hace referencia a que corrió rápido, resaltamos, ¿no? Alma que lleve el diablo. Y nosotros hace referencia, ¿no es cierto?, que corrió rápido. Corrió rápido. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Voy a borrar para que usted pueda poder seguir avanzando. Listo. Vamos acá. Tenemos los siguientes ejemplos todavía, ¿no? Listo, entonces ahora sí, a ver, cada uno va a ir haciendo y vamos a ir refiriendo. Va por favor al ejemplo E. Resalte usted por favor la locución y ponga usted cuál sería su significado, ¿sí? Vamos, les veo trabajar. Estas va a trabajar usted y de ahí vamos corrigiendo conmigo, ¿sí? Vaya. Empiece, cumplió las tareas a tontas y a locas. Resalte cuál es la locución adverbial y a qué hace referencia, ¿sí? ¿Cuál sería el significado? Luego dice, preparamos la comida en un santiamén. ¿Qué será este santiamén? ¿Sí? Haga referencia, si no sabe, ya vamos a ir revisando conmigo, ¿sí? Preparamos la comida en un santiamén, ¿sí? Ya vamos a ir viendo a qué hace referencia si es que alguien conoce este término, ¿ya? Comparten la casa, pero viven como perros y gatos. Entonces, aquí hará referencia a esta locución. Y consiguieron su objetivo contra viento y marea. Aquí de igual manera hace referencia a estas locuciones adverbiales. Vaya usted resaltando, por favor. Y vamos a ir revisando, vamos a ir viendo, ¿sí? A qué hace cada uno. Verá que estamos trabajando aquí en la clase conmigo, entonces, por favor, le miro que está trabajando, que está realizando, ¿sí? Y ya le voy a ir preguntando, ¿sí? ¿A qué hace referencia cada uno de estas locuciones adverbiales? ¿Sí? A ver, entonces vamos con Dorian. Dorian, el ejemplo E.
lea la oración y dígame cuál es la locución y qué significa. Cumplió la tarea a tontas y a locas. Ya, ¿cuál es la locución? A tontas y a locas. Ya, ¿a qué hace referencia? ¿Qué significado le Que podemos fue dar? rápido. Muy bien, ¿no es cierto? Que de pronto lo hizo a tontas y locas. De pronto también hacemos referencia a que no conocía bien, pero sin embargo lo hizo. Y a veces muchos de los chicos hacen así, hacen las tareas por hacer, ¿sí? Y no verifican si es que están bien hechas, sino simplemente lo hacen por cumplir, ¿no? Vaya usted poniéndome acá su significado, por favor. Muy bien, gracias, Dorian. Vamos con Gabriela, el ejemplo F. Lea, por favor, y me dice cuál es la locución y qué significa. Preparamos la comida en un santiamén. Ya, ¿a qué crees que hace referencia? ¿Cuál es aquí la locución? Un santiamén. Ya, ¿conoces, sabes a qué hace referencia? Que hicieron la comida rápidamente. Correcto, muy bien. Si habla, ¿no es cierto? Si preparamos la comida en un santiamén, esto hace referencia a que lo hicieron rapidísimo, ¿no? Que lo lograron muy rápido, ¿sí? Entonces puede ponerle acá, prepararon rápidamente, ¿no? Muy bien, gracias, Gabriela, muy bien. Vamos con Nicolás, el ejemplo G. Lea. Comparten la casa, pero viven como perros y gatos. ¿Cuál es la locución? Viven como perros y gatos. Ya, ¿no es cierto? Como perros y gatos, ¿no es cierto? Que viven como perros. ¿A qué hace referencia esta frase? Nicolás, ¿a qué hace referencia? Si hablamos de que viven como perros y gatos. A ver, el resto. ¿A qué hará referencia? Que pelean mucho, de pronto que no se llevan y pelean mucho. ¿Sí han escuchado ustedes esas frases? Dicen, ¿no? Cuando pelean, dicen, ay, ustedes están como perros y gatos, solo peleando, ¿no es cierto? Que de pronto no llegan a un acuerdo, solo están discutiendo. Entonces dice, viven en la misma casa o comparten la casa, pero viven como perros y gatos, o sea que no se llevan bien, ¿sí? Y vamos al ejemplo H. ¿Qué nos dice el ejemplo H, Lady? ¿Qué nos dice? Lady. Ya, a ver. Consiguieron su objetivo contra viento y marea. Ya, ¿cuál es la locución? Contra el viento y marea. Exacto, contra viento y marea. ¿Y qué querrá decir esta frasecita? Que nunca se rinden. Que nunca se rinden, que lo logran de cualquier manera, ¿no es cierto? Hacen todo lo imposible por lograr algo, ¿sí? Como dicen, nunca se rinden. A eso hace referencia contra viento y marea. Que sea lo que sea, pues logran conseguir su objetivo, ¿sí? Entonces es lo que siempre se les dice a ustedes. Siempre tienen que luchar, ¿no es cierto?, contra lo que sea para lograr lo que ustedes quieren hacer, siempre y cuando sean cosas buenas, obviamente, ¿no? Dice, entonces mire lo que hace referencias, ¿no? Cumple la misma función que el adverbio. Modifica al verbo, modifica un adjetivo u otro adverbio, pero son frases que tienen su propio significado, ¿sí? En este caso hablamos de contra viento y marea, en vez de decir, ¿no? Conseguimos su objetivo rápidamente o contra todo, decimos contra viento y marea. Entonces cambia ese significado nada más, ¿no? En vez de decir comparten la casa, pero viven peleando, que sería, ¿no es cierto? En este caso, le digo simplemente viven como perros y gatos. Entonces, a eso hace referencia estas locuciones, a esas frases, ¿sí? Que tienen su propio significado, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, ¿no? ¿Estamos claros? Ya. Listo, entonces. Usted la siguiente hora tiene hora texto, ¿sí? Entonces, en esta hora texto usted me va a trabajar este ejercicio de acá abajo. Así es que anótese, por favor. ¿Sí? Usted se va a poner aquí hora texto. Ponga, por favor, en su libro hora texto.
¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos de locuciones. ¿Sí? Tenemos algunas locuciones por siempre, poco a poco, a destiempo, de repente, sin más ni más, en un abrir y cerrar de ojos, al pie de la letra. ¿Qué va a hacer? Escribir una oración con cada una de estas locuciones, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, qué sé yo, hoy, ¿cómo podría ser por siempre? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cómo sería una oración por siempre? Por ejemplo, yo puedo decir, yo estaré con ella por siempre. Entonces ahí estoy utilizando, ¿no es cierto?, la frase por siempre. Quiere decir que yo estaré con ella toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, así usted me va generando una oración con cada una de estas locuciones que tenemos aquí, ¿sí? ¿Está claro el trabajo de la hora texto? ¿Sí? Y esta hojita me la tiene que enviar al portafolio. No me tiene que subir al Educay, sino al portafolio, ¿sí? Me pone directo portafolio, pero la siguiente clase, después de la evaluación, reviso yo que usted tenga trabajado esta parte de la hora texto. Entonces, en este momento usted se queda trabajando, por favor. ¿Sí? Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Entonces nos quedamos hasta ahí, chicos.